Hola, mi nombre es Juliette Como. Soy artista, concertista, profesora y directora del Festival Art Nova. En este vídeo me gustaría hablaros de la alta sensibilidad en la música. Antes de explicar en detalle en qué consiste la alta sensibilidad, quería recordar en qué consiste la personalidad. En el lenguaje cotidiano, temperamento, carácter y personalidad suelen ser el mismo concepto o suelen utilizarse de forma indistinta. Sin embargo, en psicología se diferencian de la siguiente forma. El temperamento es nuestra disposición innata a reaccionar a estímulos. El temperamento es consecuencia de una herencia genética del sistema nervioso y endocrino, así como del sistema hormonal. El carácter, al contrario del temperamento, se adquiere durante la vida. No se manifiesta de forma inexorable desde la infancia, sino que es relativo al contexto geográfico, al entorno y a la educación recibida. En resumen, la personalidad es la suma de estos dos conceptos, temperamento y carácter. Una de las teorías más aceptadas de la personalidad es de Lewis Goldberg, quien en 1993 destacó 5 factores representativos de la personalidad. El primer factor es de apertura o nuestra capacidad a ser creativos. El segundo factor de responsabilidad o de autodisciplina. El tercer factor de extroversión. El cuarto factor de amabilidad o nuestra capacidad a ser tolerantes, amables con las personas. Y el último factor de neuroticismo, al contrario, nuestra propensión a sentir emociones adversas, ansiedad y depresión. La alta sensibilidad en realidad es un concepto realmente reciente. Ha sido investigado por la psicóloga e investigadora Elaine Aron, psicóloga americana, en los años 90, porque esta psicóloga se apasionó por las diferencias que podían ocurrir entre las personas en su sistema nervioso. La mayoría de su investigación está basada en investigaciones más antiguas de, por ejemplo, el psicólogo Carl Jung, sino también del psicólogo John Strello, quien basa una investigación sobre esta afirmación. Las personas difieren considerablemente en la intensidad en la que su sistema nervioso se ve estimulado ante una misma situación bajo un mismo estímulo. Elaine Aron considera que esta diferencia del sistema nervioso se encuentra tanto en el mundo animal como en la especie humana y representa 15% de la población en general. Decide elaborar un test de 27 preguntas que permite definir, en función de las respuestas negativas o positivas, si las personas poseen esta característica. Ahora que hemos determinado en qué consistía la alta sensibilidad, descartemos algunos prejuicios que suelen pesar sobre este tipo de personalidad. En los resultados de los estudios de Smolevska de 2005 sobre la sensibilidad y su asociación con las teorías del Big Five, la facilidad de estimulación se asoció con el neuroticismo de forma moderada. También hubo una asociación moderada entre alta sensibilidad y apertura. Además, la alta sensibilidad está relacionada con la introversión, aunque se distingue de ella, respaldando aún más la necesidad de disociar sensibilidad, timidez e introversión. A partir de esas investigaciones, en realidad nos podemos preguntar si las personas altamente sensibles son hechas para ser músico.
Yo creo que es importante recordar que hoy en día en la música hay muchísimos tipos de profesiones diferentes que no en absoluto llaman las mismas cualidades, y eso es muy importante saberlo a la hora de ser profesor, a la hora de ser intérprete o lo que nos corresponda. De hecho, también recordar que la alta sensibilidad es una ocasión también de muchas cualidades. Unas de esas, por ejemplo, es lo que se llama propiocepción e interocepción, es decir, nuestra capacidad global de sentir nuestro cuerpo de cara también a objetos externos, que en este caso podría ser el instrumento musical, ¿no? En caso de ser instrumentista es fundamental, entonces. También lo que define Elaine Aron en muchos de sus trabajos es que sí que es verdad que las personas altamente sensibles en general dan alta puntuación en cierta vida interior, cierta preocupación tal vez, pero también por compensación están muy acostumbradas a la resiliencia y a la adaptación, cualidades muy importantes también en la actividad musical. Por fin, en los estudios también se ha determinado que muchos músicos son introvertidos por carácter o por temperamento, pero que también son bastante audaces, cualidades que de hecho se determina bastante a menudo en el carácter ultrasensible. He estado preguntándome cómo potenciar la alta sensibilidad, que no sea un hándicap, sino una cualidad. Bueno, yo creo que primero es importante tomar en cuenta los prejuicios que hay acerca de esta cualidad que ya mencionamos anteriormente. Es decir, recordar no confundir la sobreestimulación con el miedo, aunque las reacciones fisiológicas fueran parecidas. En consecuencia, lo que necesitamos hacer, lo que los psicólogos mencionan, es reducir los estímulos, sea tratando con nosotros mismos o seamos profesores. Uno de los primeros factores es importante evitar los cambios bruscos. Es decir, si somos profesores, si hay un cambio de situación o avisar de esos cambios a los alumnos o a nosotros mismos, ¿no? También importante ser más lentos en las tareas. Si somos profesores, pues quizá programar menos obras, menos es más también, más calidad, menos cantidad. Hacer un trabajo un poco diferente en nuestras programaciones didácticas. También importante, sobre todo a la hora de ser docente, promover la relación, es decir, ayudar a esas personas a que se relacionen entre sí, entre los alumnos, con el profesor, fomentar este vínculo afectivo importante. A continuación, quería proponer algunas herramientas que me sirven personalmente en mi vida de músico para reducir la estimulación. La matriz de Eisenhower se trata de una herramienta para gestionar las tareas que deben resolverse lo más pronto posible y las que pueden posponerse, delegarse o incluso eliminarse de la lista de pendientes. Reduce bastante el síndrome de ruminación y el exceso de activación. Esta jerarquía se puede aplicar a la música con el estudio de una partitura, en la planificación de actividades de nuestro propio estudio o de nuestra propia trayectoria musical. La práctica de la atención plena elaborada por Jon Kabat-Zinn
permite la adquisición de las siguientes facultades: ordenación de sensaciones corporales, apertura a las sensaciones sobrevenidas durante la experiencia musical, tolerando mejor la alta estimulación. Permite tomar conciencia de nuestras emociones, evitando así que se transformen en pensamientos negativos que afectan nuestra práctica musical. Al fin, al gestionar mucho mejor nuestro mundo emocional, nos permite sacar todo nuestro potencial creativo y musical. Otra técnica que permite reforzar el equilibrio emocional es la técnica de liberación emocional EFT, Emotional Free Technique o tapping. Es un método de acupresión que estimula puntos de acupuntura y permite manejar mejor las sensaciones perturbadoras. Personalmente, me es muy útil, especialmente a la hora de subir al escenario, ya que no requiere mucho tiempo ni de estar en cierto estado de inhibición. Antes de despedirme de este pequeño vídeo de informe, me gustaría proponer una muestra del test de alta sensibilidad elaborado por Elaine Aron. Me conmueven profundamente las artes escénicas o la música. Mi sistema nervioso a veces me hace sentir tan agotado que solo quiero alejarme de todo. Cuando las personas se sienten incómodas en un entorno físico, sé qué se debe hacer para que se sientan más cómodas. Me molesta cuando la gente me fuerza a hacer demasiadas cosas a la vez. Tengo una vida interior rica y compleja. Me molestan los ruidos fuertes. Los cambios en la vida me afectan mucho. Le doy alta prioridad a organizar mi vida para evitar situaciones perturbadoras o abrumadoras. Cuando compito o me observan mientras hago una tarea, me pongo tan nerviosa que lo hago mucho peor de cómo soy capaz de hacerlo.